Ok, pues muy buenas tardes. Gracias a los que estuvieron muy puntuales, como siempre. Y bueno, entonces una webinar más, en donde pues les vamos a informar pues de todo esto, ¿verdad? Estos cambios que han estado viniendo hoy día en las reformas fiscales y lo que ya estamos viviendo y que ya tenemos que empezar a hacer el proceso de todos estos cambios, hacer la nueva forma de declarar. Y bueno, que todo esto viene aunado a la finalidad de la autoridad tributaria de que se pongan a fiscalizar y que nosotros cumplamos puntualmente con el pago de nuestros impuestos. Y bueno, el tema de hoy que nos toca platicarles es referente, y volvemos a retomar el tema de lo que es el régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Que como tal, pues bueno, ya llegó y ya se estableció y nos alcanzó esa fecha que teníamos en donde ya tenemos que presentar esas declaraciones para aquellos que sí tuvieron que entrar, se vieron obligados y que a pesar de que en algunos casos particulares se presentó el aviso, pues no se pudo proceder en forma muy cabal a que nos aceptaran. Hoy día estamos haciendo las aclaraciones pertinentes dentro del portal para que precisamente sigan aceptando la actividad con la que veníamos registrados. Puesto que el SAT, pues sí, arbitrariamente, como lo platicamos, a partir del 1 de febrero, pues metió a la gran mayoría al régimen simplificado de confianza, puesto que a pesar de que se hizo el aviso, pues ellos consideraron por su base de datos y por sistema y su famoso algoritmo que determina todo este tipo de trámites o actualizaciones o verificación de información en la base de datos del SAT, pues generó automáticamente la actualización en donde en el reciclo pues nos vimos pues afectados algunas personas. Claro está, como les vuelvo a repetir, pues estamos trabajando sobre la finalidad de que entre esa aclaración y proceda a que sigamos tributando en el régimen que actual estamos tributando. Y bueno, el tema de hoy, para entrar en materia, es cómo se va a calcular el IVA del régimen simplificado de confianza para las personas físicas en este caso, ¿no? Como lo hemos venido platicando con la reforma fiscal del 2022, pues se implementó el régimen simplificado de confianza para las personas físicas y morales con menores ingresos, ¿no? Bueno, ¿esto qué implicó? Que en el reciclo, para las personas físicas, el principal beneficio será el pago del impuesto sobre la renta, el ICR, a un régimen simplificado de cálculo con una tasa progresiva máxima del 2.5%, ¿verdad? Esto sobre los ingresos brutos que le llaman ellos, ¿no? Al final del camino, pues vamos a entender esto, que son todos los CFDIs emitidos y con los que la plataforma nos tiene verificados y con lo que ellos van a hacer la precarga y con esto, pues automáticamente se determinará el impuesto sobre la renta. Claro está, y cabe mencionarlo como lo hemos venido haciendo, que en este régimen no contempla las deducciones para las personas físicas por ser un pago de tasa mínima y que como tal, pues no es evidente ni necesario generar un pago, unas deducciones en donde ya no se vería el beneficio de pertenecer a este nuevo régimen. Y bueno, entrando en materia, el cálculo del IVA como tal no sufrió ninguna modificación y claro, para lo que es el régimen simplificado de confianza, automáticamente pues van a tener que determinarse el impuesto de la misma manera que se venía entregando el cálculo y manifestando. Esto como es que todos los contribuyentes de este impuesto, ¿verdad? Vendrán calculando ese IVA que se genera a través de su facturación, o bueno, dice ahora el reciclo, lo efectivamente pagado, que no sé de dónde van a determinar eso, puesto que el complemento de pago no sufrió el efecto de obligatoriedad y lo emite cada contribuyente en la determinación y decisión del propio cliente y a solicitud de que se genere ese
complemento de pago para poder justificar que caigamos en lo efectivamente cobrado. Aquí como tal también nos menciona que es el IVA acreditable de aquellos gastos, y aquí me pregunto, ¿dónde viene la contrariedad? Si para impuestos sobre la renta ya no va a haber deducciones, o sea, el gasto o todo lo que erogábamos como gastos personales o los gastos propios que nos dicen por nuestra actividad, pues bueno, en este efecto causa, pues nos dicen que implicaba que cumpliéramos esos requisitos establecidos formalmente por la ley del IVA para poder seguir cumpliendo para la determinación de este impuesto. Entonces, ¿hay deducciones o no hay deducciones? Es ahí donde vamos a caer siempre en esa contrariedad, siempre en esa parte de ley que no entendemos cómo legislaron, cómo propusieron, ¿verdad? En este caso, las gentes del SAT, y que fue a parar a la Cámara y no dieron el parte y cómo definir ese pago o de impuesto como tal, ¿no? Esto quiere decir que tendremos que llevar de todas maneras y llevar lo que es un registro de todos esos gastos con su separación del IVA, pues para que se pueda seguir determinando ese impuesto al valor agregado, que como tal es el impuesto que viene dentro de las obligaciones fiscales por cualquier actividad que nosotros realicemos y que, claro, tengamos que pagar. Aquí, pues bueno, algo que nos dice cómo se calcula el reciclo para las personas físicas, eso lo ponemos en un contexto que nos expuso las siguientes consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Y para tal, pues tenemos que acreditar el IVA, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues es el impuesto pagado que debe de corresponder a todos los conceptos que son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, lo que implica, entre otras cosas, conservar los comprobantes fiscales de estos gastos, realizar los pagos mediante los medios electrónicos autorizados, realizar la retención o el entero, si es que se diera el caso del impuesto a retener como el IVA, y llevar un registro contable. Entonces, ¿dónde está ese régimen simplificado de confianza que nos decía que ya no teníamos que llevar nada de eso? Que nos decía que ya no teníamos por qué caer en esa instancia de registros y soportes fiscales. Pues bueno, es aquí donde tenemos esa parte y por eso quería entrar en materia de este impuesto, en donde, como lo platicamos en anteriores webinars, pues no nos dicen esa parte tan medular que es un impuesto que nos equivale a un 16% de nuestros ingresos, que como tal a veces, y tenemos que tener siempre entendido, que ese impuesto no es de nosotros. Es un impuesto indirecto que paga en este caso el cliente o el consumidor final o quien procede a obtener esa enajenación o ese servicio que se otorga y que como tal tiene que pagarlo. En esto del reciclo de las personas físicas, dentro del ICR, pues sí nos simplificó lo que fue la tasa mínima y que se fue escalonando de lo que fue del 1 al 2.5%. Pero en materia del IVA, se continuó exactamente igual con los mismos requisitos y condiciones. Esto no nos lo platicaron en cortito, esto no nos lo dijeron, en este caso, las autoridades fiscales, y pues, ¿qué creen? Pues que aparte de su 1%, si lo ponemos así, en esa instancia, por el tabulador de ingresos que nos tiene el reciclo, más el 16, pues estaremos pagando un 17% de impuestos, ¿sí? Directamente sobre nuestros ingresos, ¿sí? En este caso también va a suceder y nos ejemplifican que irá igual también por el IEPS, ¿sí? Este impuesto especial sobre producción y servicios, que también no contempló ningún cambio ni no hubo ningún estímulo o preferencia dentro de lo que fue el reciclo y se va a tener que seguir cumpliendo con la obligación de pagar este impuesto, igual acreditándolo contra los mismos gastos, contra las mismas compras y que automáticamente pues nos va a estar generando que tengamos que presentar 2 declaraciones. Ahorita precisamente antes de entrar con ustedes estaba viendo cómo nos está abriendo el panorama de las declaraciones y pues tenemos que entrar a un portal para declarar el ICR, tenemos que entrar también al portal para declarar la retención de salarios, tenemos que entrar a un portal para declarar las retenciones de IVA
Y bueno, tenemos que entrar al otro portal en donde implica pagar el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces debemos de entender que para el IVA vamos a tener que llevar un control, un registro, un soporte. ¿Por qué? Porque al final del camino, el SAT, pues cuando nos revise va a decir, a ver, demuéstrame que realmente lo que yo tengo en mi base de datos y que facturaste se comprueba y lo tienes efectivamente pagado. En el momento en que nosotros no demostremos cabalmente ese soporte documental o esos pagos a través de los medios electrónicos con su respectivo complemento de pago, pues esos gastos no van a ser deducibles o gastos deducidos como lo llama ahorita la autoridad, ¿sí? La autoridad automáticamente nos dice y destaca que esta disposición no establece como requisito que los gastos hayan sido deducidos desde el momento en que a lo mejor solicitamos la factura, ¿no? Sino que sean deducibles en base a sus artículos de ley del impuesto sobre la renta, en donde nos regula toda la parte de las personas físicas y, claro está, las deducibles van a emanar de lo que significa la ley del impuesto al valor agregado, que toda enajenación o servicio dentro de su primer artículo lo causaremos por la simple situación de que generar una actividad empresarial. Es decir, y vamos a hablar de estos que son los deducibles, que cumplan con los requisitos de deducibilidad marcados por la ley del ICR, como se los estaba mencionando, y esto es que el requisito se cumplan a través de la deducción, pero jamás nos va a limitar a que los gastos hayan sido deducidos del ICR. Es un requisito de esta naturaleza, sería un sinsentido jurídico y financiero. Entonces, como les vuelvo a repetir, pues aquí siempre entramos, ¿no? En que si siempre sí o que si siempre no. Entonces, debemos de tener muy preciso y muy establecido que el pago del impuesto al valor agregado automáticamente no sufrió cambios, lo seguiremos pagando y aquellos que dijeran ya automáticamente al pagar y entrar al reciclo, nada más voy a pagar ese impuesto hasta la tasa del 1 al 2.5%, pues qué equivocados estamos, ¿no? Aquí debemos entender que tenemos otra obligación fiscal que normalmente en personas físicas caemos en lo que es el impuesto al valor agregado y como tal tendrá que seguirse llevando lo que es el registro, lo que es el soporte documental, lo que es el papel de trabajo, si lo queremos llamar así, como un soporte de esa contabilidad que llegado el momento nos lo va a pedir la autoridad hacendaria, pues cuando no le cuadren o le generemos esa discrepancia de números cuando generemos el pago definitivo del impuesto al valor agregado. Esto quiere decir que debemos entender que los gastos que empecemos a generar cumplan con lo establecido dentro de la ley para poderlo establecer como deducciones, ¿verdad? Y que para el IVA de estas erogaciones sea acreditable, ¿verdad? En los términos y cumplimiento de los requisitos que establece la propia ley del IVA. Como les vuelvo a repetir, esto pues automáticamente nos está dando el parteaguas de que debemos de tener bien identificados y bien requisitados todo lo que son nuestros gastos y que en forma automática nosotros vamos a seguir teniendo que solicitar factura como personas físicas, ¿sí? Aquí no se vale de que, pues ya se sucedió que nada más voy a pagar sobre lo que yo facture, sobre lo que yo cobre, y no, automáticamente aquí yo voy a generar lo que es también un gasto, voy a generar un comprobante fiscal y lo voy a tener que solicitar si no quiero pagar ese 16% de IVA, ¿verdad? Siento que de todas maneras, en nuestra actividad empresarial, pues tenemos que demostrar y gastar cosas que necesitamos, como dicen, que son necesarias para lo que es el funcionamiento de nuestra actividad, ya sea de servicios, ya sea de enajenación, ya sea de comercialización, y todo lo que implica esa parte medular para poder proyectarnos y estar estableciendo el trabajo que nos va a generar la fuente de ingresos y que automáticamente nosotros tenemos que tener presentes que si no generamos este soporte fiscal de deducciones, pues automáticamente vamos a tener que pagar el 16%. Para aquellos que creían que este cambio iba a ser
de mucho beneficio, de mucha simplificación, de un gran estímulo. Pues bueno, aquí está la parte en donde yo les platicaba que tenemos que tener presentes de que no hubo cambios en la ley del impuesto al valor agregado, no hubo cambios en la ley del impuesto especial sobre producción y servicio, y también tenemos que ver que tampoco hubo ese cambio estructural, como nos lo decían, de que íbamos a tener un ahorro, de que nos iba a generar un beneficio mayor y que pues nos vamos a ver en la finalidad de que si no lo hacemos, pues van a proceder a una fiscalización al 100% y que automáticamente cuando queramos salirnos de este nuevo régimen simplificado de confianza, sabremos que tenemos que tener ese soporte documental, tenemos que tener bien establecido nuestro cruce de deducciones contra lo que se va a facturar y que definitivamente no vamos a dejar de llevar una contabilidad, aunque sea simplificada y que ya nos envíe, pero la vamos a tener que llevar a cabo para poder nosotros sostener lo que nosotros declaremos dentro del apartado del impuesto al valor agregado y que ahí, pues bueno, nos da siempre la oportunidad de nosotros capturar y vaciar la información en base a lo que nosotros generemos como deducción del IVA que causamos y lo que es el acreditamiento del IVA que paguemos o se deduzca de esos gastos que nos dicen que ya no iban a ser necesario generar esa deducción o ese comprobante fiscal y que automáticamente pues tenemos que hacerlo, puesto que si no lo llegamos a hacer así, pues bueno, nos va a generar ese problema o esa instancia, ¿verdad? Fiscal en que nos van a generar la solicitud de información y todo lo referente a una revisión que le llaman de gabinete o que es de discrepancia fiscal, que hoy le llaman bien adornadamente, y que nosotros tendremos siempre que hacer esa aclaración y evitar esa molestia de que nos genere este tipo de situaciones con la autoridad hacendaria. Esto es lo que pues, les quería platicar hoy en esta webinar, un tema a lo mejor un poco, vamos a decirlo, sencillo para nosotros, pero yo creo que para ustedes, pues sí, muy importante que siempre tengan esa parte, esa información y que ustedes tengan siempre a la mano toda esta asesoría y que no dejemos simple y sencillamente pasar por alto o dejar de oír cualquier situación que nos esté implicando que nos den datos o cierta desinformación que se genera en cómo vamos a contribuir y pagar nuestros impuestos este año. Debemos tener que ser muy precisos, tenemos que generar mucha prevención y la finalidad de estas webinars es por darles ese tip o darles ese dato o ese pequeño información en donde nosotros tenemos que informarles muy puntuales que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero bien asesorados y sobre todo con la finalidad de que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Aquí nosotros nos vamos a encargar siempre, y como siempre se lo he dicho, de darles esa asesoría puntual, esa asesoría muy profesional y soportada por la ley. Aquí no nos podemos brincar las trancas, aquí no podemos hacerlo por mis bigotes y definitivamente siempre tenemos que tomar esa parte. ¿Sí? Con esto termino esta webinar, no sin antes siempre invitarles a mis redes sociales. Estoy empezando a implementar una nueva página que ya les pasaré el dato, que ya tengo mi marca registrada como Zamudio Incorporation y vamos a empezar ahí a generar mucha información a la mano, mucha información de mis webinars y mucha información de lo que estamos trabajando con todo lo que es en el medio masivo de comunicación, que ya les había comentado. En TV Azteca estamos formando parte de ese equipo de especialistas fiscales en donde les estamos pasando esta información un poquito más digeridita, un poquito más rápida y que bueno, al final del camino no por eso implica que estas webinars no complementen esa información que yo voy a estarles haciendo llegar puntualmente y que como siempre dándoles la asesoría correcta, muy profesional y que ustedes no tengan ese pesar o esa situación de temor con la autoridad hacendaria de que no les genere alguna sanción o revisión. Soy el contador Mauricio Zamudio
y les agradezco mucho que hayan estado conmigo, las gentes que siempre están muy puntuales, y los espero en mi siguiente webinar y hablaremos de temas muy importantes que se nos vienen ahora con lo de la declaración anual y en donde nos van a decir qué vamos a poder deducir, qué no vamos a poder deducir, y algo muy importante, aquellos que solicitan su devolución, que sea muy puntual y que no tengan ningún detalle de aquello de que no procedió o que por qué no me devuelven. Y bueno, aquí acuérdense que la autoridad hacendaria ya no quiere devolver impuestos, quiere recaudar más y va a estar muy fiscalizador en todos los movimientos que nosotros generemos, y si no lo hacemos en forma puntual, correcta y preventiva, pues acuérdense de mí, no vamos a generar ningún beneficio para ustedes con esta asesoría. ¿Sí? Les agradezco mucho y muy buenas tardes por estar aquí presentes. Y nos vemos en la siguiente web.